Hola querido, el texto para el mensaje de hoy está en San Marcos capítulo 15 versos 16 al 20, dice así: Entonces los soldados lo llevaron dentro del palacio al pretorio y convocaron a toda la compañía. Lo vistieron de púrpura, le pusieron una corona de espinas y empezaron a saludarlo: Salve, Rey de los judíos. Lo golpearon en la cabeza con una caña, le escupían y se postraban ante él. Después de haberse burlado de él, le quitaron la púrpura, le pusieron su propia ropa y lo sacaron para crucificarlo. Mira, yo creo que tú y yo nunca, con nuestras mentes finitas, humanas, nunca vamos a entender lo que significó el hecho de que Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. En primer lugar, yo quisiera explicarte lo que significaba la muerte por crucifixión. La sociedad en aquellos tiempos en que Cristo vivía había inventado la muerte por crucifixión para vengarse de los peores criminales que existían. No todos eran condenados a la muerte de cruz. Solamente los peores, los crueles, los sanguinarios, los abusivos, aquellos violentadores. Porque la muerte de cruz era una especie de venganza, y te voy a explicar por qué. Mira, nadie muere porque se le hace una herida en las manos y en los pies. Los hombres llevaban al delincuente allá a la montaña, clavaban sus manos y sus pies en una cruz, levantaban la cruz, claro, con el peso del cuerpo, las carnes se rasgaban, la sangre chorreaba, pero nadie moría por eso. Nadie muere porque se le hace dos huecos en las manos. Si al menos el clavo le fuese clavado en la cabeza, en el oído, en el corazón, en el hígado, en algún punto vital. Pero manos y pies no son puntos vitales. Hay gente que puede vivir sin mano. Pero esa muerte está planeada así, justamente, porque la sociedad no quería que el delincuente muera en el acto, no. La muerte tenía que ser lenta, dolorosa, diaria, porque ahí el delincuente clavado en la cruz, dependiendo de la resistencia que él tenía, podía quedarse un día, 2 días, 5 días. La ley decía que solo podía salir de la cruz el cuerpo muerto, el cadáver. Había gente que duraba 2 días, otros 5 días. De día, mira, el calor, el sol terrible lo quemaba. Como la sangre chorreaba, venían las moscas, se posaban en el cuerpo ya estaba en una posición incómoda, no podía moverse ni para derecha ni para izquierda. Cuando llegaba la noche, el viento helado venía como un látigo y cortaba el cuerpo del delincuente. La ley permitía que no se le diese comida, solamente un poco de vinagre en los labios. A la mañana siguiente, nuevamente, el sol calentaba, lo quemaba. A la noche siguiente, el látigo del viento helado en la montaña. Sabes, llegaba un momento en que el pobre delincuente ya no aguantaba más. Miraba para abajo a la sociedad, porque la sociedad se quedaba de día y de noche contemplando ahí. A ver, ¿a qué hora va a morir? ¿A qué hora va a morir? Era como si la sociedad dijese: si muere, miserable, no violaste a mi hija, no mataste a mi madre, muere ahí. Era la venganza de la sociedad. Pero había momentos en que el delincuente como que suplicaba: por favor, mátenme, denme con la espada en el corazón, mátenme, porque no aguanto más ya sufrí demasiado. Esa era la muerte de cruz. Resulta, queridos, que Jesús no le hizo mal a nadie y lo condenaron a esa peor muerte que podía haber. En realidad no habían condenado primero a Jesús. La Biblia dice que condenaron primero a Barrabás. Barrabás era un hombre malo, cruel, sanguinario. Lo condenaron a la muerte de cruz.
Llamaron al carpintero, prepararon la cruz con las medidas de Barrabás, con el nombre de Barrabás. Ahí estaba Barrabás y su cruz, listo para morir. Pero ese día los judíos aprisionaron a Cristo. Jesús no le había hecho mal a nadie y sin embargo lo condenaron al peor tipo de muerte, a la muerte de cruz. Ya no había tiempo para construir una cruz. Además, Pilato, ¿te acuerdas? Pilato quiso salvar a Jesús. Y Pilato pensó así: hoy día es fiesta, y en fiestas como esta soltamos un preso. Para salvar a Jesús voy a colocar, para que el pueblo escoja entre Jesús y el peor de los asesinos, que es Barrabás. Todo el mundo va a escoger a Barrabás, y así yo voy a salvar a Jesús. Pero cuando Pilato escuchó la respuesta del pueblo, casi enloqueció. Porque el pueblo dijo: suelta a Barrabás, crucifica a Cristo. A Jesús nadie le preparó una cruz. Porque cuando soltaron a Barrabás, a Jesús le hicieron cargar la cruz de Barrabás. Aquella tarde, cuando Jesús subió a la montaña cargando la cruz, no estaba cargando la cruz de él. A Jesús nunca nadie le preparó una cruz, porque Jesús no merecía una cruz. Jesús estaba cargando tu cruz, mi cruz. Sabes, cuando yo era chico, mi madre tenía un libro con una escena de la crucifixión de Cristo. Yo le pregunté: ¿a quién es ese? Ella decía: el buen ladrón. Este otro, el mal ladrón. El del centro, Cristo. Y los de abajo. Y mi madre con rabia decía: esos son los malditos judíos, los malditos soldados que mataron a Cristo. Y sabes, yo crecí toda mi vida pensando que eran los soldados que habían matado a Cristo. Hasta que un día, yo me acuerdo bien, una noche, yo estaba arrodillado orando a Dios, pidiéndole perdón. Y de repente me puse a pensar en lo que significa perdón. ¿Sabes lo que significa pedir perdón? Quiere decir: Señor, yo reconozco que soy un pecador, yo merezco morir. Tengo que morir porque el salario del pecado es la muerte, pero Señor, tengo miedo de morir. Soy tan cobarde que tengo miedo de morir. Cuando yo digo perdón, estoy diciendo: Señor, quisieras morir tú en mi lugar. Nosotros teníamos que morir por nuestro pecado, pero Cristo muere en nuestro lugar. Y ahora recibimos la vida eterna por eso. Y fue aquella noche que yo entendí lo que quería decir: Jesús muere por mí. No fueron los soldados que mataron a Cristo. Fui yo. Fueron mis pecados que lo clavaron. Pero yo no voy a entender nunca eso. Mira, aquella tarde allá clavado en la cruz del Calvario, Jesús murió. Pero no murió por la sangre, no murió de sed ni de hambre, no murió por la debilidad física. Muchos se preguntan hasta hoy día: ¿por qué murió? Yo creo que Jesús murió de un infarto. El corazón se le paró. Mas no por causa del sufrimiento que estaba pasando. Era sufrimiento, sí, pero era otro tipo de sufrimiento. Porque desde la cruz del Calvario Jesús te veía a ti perdiéndote. Y Jesús tal vez te dijo esa noche: hijo, yo te amo. Para salvarte yo tengo que morir, y estoy muriendo aunque tengo miedo de morir. Dime, ¿qué más puedo hacer para salvarte? Jesús lo dio todo por ti. Lo hizo todo por ti. ¿Qué más quieres que Jesús haga para salvarte? Todo lo que tienes que hacer ahora es abrir el corazón y decirle: Señor, yo te entrego mi vida. ¿Quieres hacerlo ahí donde estás? Que Dios te bendiga.